En el mensajito de anoche les puse de qué íbamos a hablar esta mañana, ¿sí? De 4 claves para enfrentar nuestras luchas. A ver, ¿quién no tiene lucha? ¿Quién no tiene ningún tipo de lucha, ninguna batalla que está librando en este momento? Nadie. Ok. Entonces, capaz que hay algo para vos en esta mañana de parte del Señor. Todos tenemos luchas de algún tipo. Todos. Y creo que en la palabra encontramos algunas herramientas para poder enfrentarlas, ¿sí? Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 13. Nos queda este domingo y el que viene, y terminamos con la carta de Efesios. Algunos están contentos porque ya no aguantaban más otra vez Efesios. Yo debo reconocer que en lo personal disfruto de esta forma de estudio, de predicación, de ir corriendo todo un libro entero, una carta entera. Porque además hay que predicar toda la escritura, así que por ahí toca a veces algunos pasajes un poco incómodos, que si uno tuviera que elegirlos a lo mejor no lo elegiría. Pero si está en la palabra es para ser predicado y para ser aprendido, ¿sí? Muy bien. Leemos estos 4 versículos de Efesios 6, a partir del versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano a toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a los hermanos de Éfeso, y está terminando su carta, y quiere que ellos sepan algunas realidades. Le dijo primero, en los primeros 3 capítulos, quiénes eran en Cristo, todos los beneficios que tenían por haber aceptado a Cristo, todos los beneficios que hay en la cruz de Cristo, y después le empezó a decir cómo teníamos que vivir como hijos de Dios, qué es lo que espera Dios de sus hijos. Y el domingo pasado, en lo que es el principio del capítulo 6, habló de las relaciones humanas, de cómo debíamos comportarnos como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como empleados, como empleadores. Y después de decir eso, plantea una realidad de la que recién hablamos, la que todos vivimos, que nuestra vida transcurre en medio de una batalla espiritual. Te guste o no te guste, lo creas o lo creas más o menos, seas consciente o no seas consciente, tu vida y la mía y las que están afuera de las que no son creyentes transcurren en medio de una batalla espiritual. Y eso es lo que enseña este capítulo. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros no ignoremos. Después vamos a ver dónde pone los énfasis, ¿sí? Porque en estas cosas siempre hay riesgo de errarle a los énfasis. Pero Pablo dice esto justamente después de hablar de las relaciones humanas, ¿no? Primero habla de las relaciones humanas, inmediatamente después plantea esto. Y comienza diciendo, por lo demás, hermanos, ¿sí? O sea, ya les dije todo esto, bueno, lo que queda por decirle es esto que viene ahora. Por lo demás, hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ese esforzados que dice Reina Valera 60, manténganse firmes, es una voz pasiva. No es como una acción donde Dios nos dice, háganse fuertes por ustedes mismos.
Esa voz pasiva es más bien, sean fortalecidos en el Señor. ¿Sí? No hay una orden de hacete fuerte ante la vida, ante la lucha, andá al gimnasio y metele, tomá anabólico para inflarte un poquito, salí a caminar, salí a correr. No está hablando de eso. Está hablando de hacerte fuerte en el Señor. Las fuerzas para vivir la vida y para enfrentar las luchas no vienen de nosotros mismos, no vienen de nuestra experiencia. ¿La experiencia es útil? Por supuesto que sí. No se enojen los más jóvenes, pero en general, y hablo en general, hay algunos casos que demuestran lo contrario, pero en general, los adultos mayores, nuestros ancianos, suelen tener más sabiduría porque han transcurrido la vida, han visto obrar al Señor en sus vidas, han visto cómo ellos mismos han fracasado, dónde han fracasado y cuáles han sido sus victorias. No estoy diciendo que la experiencia no vale, estoy diciendo que las batallas no se ganan con la experiencia. La batalla no se gana con el carácter. Tener un carácter maduro te ayuda, pero no te va a dar la victoria. Ser alguien inconstante, alguien inmaduro, seguramente te va a llevar a grandes fracasos. Pero ser una persona de carácter no te garantiza la victoria. Las batallas no se ganan con el conocimiento. Por supuesto que hay que conocer y sobre todo la palabra, pero no es el conocimiento lo que nos da la fortaleza. Y tampoco se gana con nuestras habilidades. ¿Ustedes han escuchado a gente decir, yo soy un luchador, una luchadora? ¿Sí? Bueno, de alguna manera, algunos de los que están acá han sido luchadores de la vida, ¿o no? ¿Quién se reconoce un luchador de la vida? A ver, levanten la mano con valor. Sí, hay unos cuantos. Eso tiene que ver con lo que nos tocó vivir. Yo muchas veces he dicho que Mari es una luchadora, que ella le mete el cuerpo y le mete el cuerpo. Yo en su lugar quizá hubiera abandonado algunas cosas hace tiempo. Hay gente que es luchadora y es una virtud. Pero no es con nuestras habilidades, con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha que tenemos la victoria. Fíjense que la palabra dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Es en el Señor, es en su poder. Es muy interesante para mí que Dios no nos pide que seamos fuertes. Dios no te pide que seas fuerte, Dios te pide en todo caso que seas valiente, pero no que seas fuerte. Te dice, hacete fuerte en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortalecete en el Señor. Así que para enfrentar tus luchas, tus fuerzas no sirven. Si enfrentás las cosas con tus fuerzas, si enfrentás tus tentaciones con tus fuerzas, con tu fuerza de voluntad, vas a ganar una, vas a ganar dos, vas a ganar tres, pero vas a perder. Si enfrentás tus pecados, si enfrentás tus temores con tus fuerzas, tarde o temprano vas a perder. Si enfrentás tus conflictos con tu fuerza de voluntad, estás perdido. La primera clave, le dije que teníamos 4 claves hoy, la primera clave para enfrentar tus luchas es reconocer tu propia insuficiencia. Reconocer que no sos suficiente para enfrentar tus luchas. No podés solo. Por más que le metas garra y corazón, no podés solo. Todos los que estamos acá hemos luchado nuestras luchas muchas veces solos. ¿O no? ¿Y cómo terminamos? Liquidados, hechos percha. Más, menos, a veces más evidente, a veces solo por dentro, pero sí hemos quedado. Así que, primer clave, mi amado, mi amada, reconoce que sos insuficiente para pelear solo la batalla y fortalecete en el Señor. Esto va en contra de todo discurso humanista de este tiempo. ¿Qué dice el mundo? ¿Dónde está la solución de tus problemas? ¿Adentro tuyo? ¿O no? ¿No dice eso?
El mundo siempre ofrece algo exactamente contrario a lo que ofrece el Señor. El mundo te va a decir, esforzate, porque adentro tuyo está el poder para vencer. Enfócate, mírate. Y la palabra te dice, adentro tuyo, lo único que puede haber que sirva es el Espíritu de Dios. Lo único, que lo puso Él. Así que, más allá que suene anticultural, esta es una verdad que nosotros tenemos que apropiarnos. Porque si no, 2 por 3 caemos en la misma. Luchar con nuestra fuerza. Y decimos, esta creo que la puedo manejar, ¿o no? Esta la peleo. Y cuando creemos que podemos, ese es el principio del fin. ¿Se acuerdan de David y Goliat? David había matado osos y leones, ¿sí? Era un tipo que estaba adiestrado para la pelea. Era un tipo que manejaba la onda con precisión. Ahora, David ganó la pelea con Goliat. ¿Por eso o porque fue en el nombre del Señor? ¿Ok? Nunca se trató de David, sino se trató del Señor en el nombre de quien fue David. Siempre la victoria la va a dar el Señor. Pregunto sin esperar respuestas en esta mañana. ¿Qué cosas estás luchando con tus propias fuerzas hoy? ¿Qué batallas estás librando en tu vida con tus propias fuerzas hoy? Fortalecete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. El versículo 11 dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese vístanse, que dice Reina Valera, eso es una voz activa. Si el ser fortalecido ser una voz pasiva en el Señor, acá hay algo activo para hacer. Esto no es algo que le tengamos que pedir a Dios. Dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Es una acción que depende de vos. Está toda la armadura disponible, pero depende de nosotros tomarla o no tomarla. ¿Sí? Vístanse de toda la armadura de Dios. Estas son de esas cosas que no hay que pedirle a Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado el pastor Hugo estaba buscando algo y encontró una grietita en el techo y dice, no oremos para que esa grieta el domingo que viene esté restaurada? Por más que oré, no va a pasar. Bueno, esto es algo parecido. Hay cosas que no hay que orarlas. Hay cosas que hay que hacer. Y vestirte con toda la armadura es algo que depende de vos y depende de mí. ¿Ok? Dice, toda la armadura. Y pone como un énfasis en todo y después lo va a volver a repetir. No habla de la armadura, habla de toda la armadura. El domingo que viene vamos a hablar de la armadura, pero te tiro un par de tips. Es muy interesante ver que toda la armadura, o casi toda la armadura, son elementos defensivos. Son elementos de defensa, no son elementos de ataque. Son elementos que te protegen del ataque del enemigo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos pensar que la protección del Señor es completa sobre nuestra vida, si nos ponemos toda la armadura de Dios. ¿Sí? Tenemos el casco que protege la cabecita, los soldados tenían la pechera, el cinturón, las sandalias. Todo eso era para cubrir los ataques que venían de parte del enemigo. ¿Sí? Toda la armadura. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabrita acechanzas ya la habíamos visto en el capítulo 4. Y describe estrategias, engaños, maniobras premeditadas de parte del enemigo. El engaño, el engaño probablemente sea el método favorito de Satanás, ¿no?
Él rara vez te ataca de frente. Algunos de ustedes quizás estuvo, creo que algunos sí, algunos contaron una experiencia, un cuerpo a cuerpo con el diablo, ¿sí? O con algún espíritu. Pero en general el diablo no nos ataca de frente. Generalmente él engaña. Así empezó en el Edén, ¿no? No fue a sacarle la autoridad a Dios. Fue con una artimaña a Eva y a Adán. Siempre el diablo te seduce, te engaña. El diablo sigue generando división. El diablo sigue en las familias y en la iglesia, ¿no? Sigue alimentando el orgullo, el nuestro. No pensemos en otros, ¿sí? Y también es un gran desanimador. Algo que hace bien es desanimar. Él se dedica a eso. Ahora, toda área de nuestra vida que no tenga puesta la armadura es un área vulnerable. ¿Sí? Insisto, lo vamos a ver un poquito más el domingo que viene. Pero para poder brindar una lucha eficaz y para poder salir victoriosos de nuestras luchas, de tu lucha de este tiempo, tenés que tener toda la armadura de Dios. Así que la segunda clave para enfrentar esa lucha es esa, es usar toda la armadura de Dios. La primera es reconocer nuestra insuficiencia. No podemos solos. La segunda, ¿querés salir victorioso de tus luchas? Ponete, vestite con toda la armadura de Dios. El versículo 12 dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al contrario de lo que sentimos habitualmente, muchas veces el problema principal no son las personas. Generalmente nosotros tenemos nuestras luchas contra personas, ¿o no? De carne y hueso. ¿Sí o no? Pensá en lo tuyo. Salvo en las que son internas, personales, que muchas veces son los pecados contra los que luchamos, los conflictos son con personas de carne y hueso. Pero la palabra nos dice que tu lucha y la mía no es contra gente de carne y hueso. No son los vecinos el problema, no son los hermanos de la iglesia el problema, no son los parientes difíciles, no son los gobiernos de turno, no es alguien que vive en casa. Nuestra lucha, según dice Pablo, es contra principados, potestades. Parecería que Pablo da como una especie de jerarquía. Y no me voy a meter hoy, por lo menos, a hablar de demonios y de demonología. Es un tema muy amplio y con cierta complejidad. Pero estoy convencido que Pablo pone esto en este texto, inspirado por el Espíritu, porque quiere que los hijos de Dios no ignoren de qué se trata la lucha. No está puesto el énfasis del texto y de este pasaje en este versículo. El énfasis está puesto en la armadura, ¿ok? Pero Pablo pone esto, inspirado por Dios, para que no ignoremos que esta es la realidad en la que vivimos. Donde en esta jerarquía, Satanás es la cabecita del reinado, ¿sí? Jesús le llama el príncipe de este mundo. Y él es el que gobierna este ejército. La figura que da Pablo es justamente una figura militar, una estructura militar. No es que el diablo gobierne en el mundo, sino que gobierna sobre el sistema y sobre las personas que se oponen a Dios. ¿Sí? Después dice que hay principados. En el original, la palabrita esa es autoridades gobernantes, o algo así sería. Y da la idea de aquellos que gobernaban sobre grandes territorios. Dentro de
de esta doctrina de los demonios, algunos creen que hay demonios que están sobre naciones, sobre grandes regiones. No sé si la Escritura da demasiados indicios para afirmar eso, pero sí hay algunas cositas que parecieran ir en ese sentido. En Daniel capítulo 10 se habla del príncipe de Persia, ¿sí? Y del príncipe de Grecia. Bueno, no como actores de carne y hueso, sino como espíritus, como entidades. Así que Pablo dice, bueno, nuestra lucha es contra ese tipo de gobernantes espirituales, contra potestades, que ahí está la idea de autoridades delegadas, de alguien que tiene poder, pero porque está rindiéndole cuentas a alguien superior. ¿Sí? Potestades, gobernadores de las tinieblas. Leí ahí que el original habla de dominadores del mundo, como aquellos, era una palabra que se usaba para aquellos que estaban gobernando humanamente, gobiernos con mucha autoridad. Y finalmente, huestes espirituales de maldad, que ahí estaría el ejército, los soldados, ¿sí? Como serían los rasos. La imagen que Pablo presenta, como les decía, es su imagen militar, y da una idea clara de que no hay espíritus que andan sueltos por la vida haciendo lo que les parece. No son gente que sale, espíritus que salen como sale alguien a hacer un arrebato así en la calle, y a ver qué hay, a ver si encuentra algún despistado y le arrebato el celular. No se trata de eso. Se trata de un ejército que está organizado y que tiene su jerarquía. Ahora, como les dije, el énfasis del pasaje no está en esto, pero sí creo que Pablo quiere que sus lectores y que nosotros seamos conscientes. Pablo no dice nada para atemorizar, Dios no nos dice nada para que tengamos miedo, pero sí para que seamos conscientes. Conscientes de que en tu batalla que estás librando no lo estás haciendo con alguien que está jugando a la luchita. Hoy es el Día del Padre, yo como papá jugaba mucho a la luchita con mis hijos. Te acordará, Mari, que muchas de esas luchitas terminaban mal porque algunos terminaban llorando. O yo enojado porque alguno de los pibes me pegó un sopapo, una patada en la cabeza. El diablo no juega a la luchita con nosotros. El diablo lucha para sacarte de la carrera, para sacarte de la batalla. Dios quiere que seamos conscientes de esta lucha para que sepamos que el enemigo que tenemos es más grande de lo que creemos. Yo creo que el riesgo nuestro, digo nuestro y hablo ahora de la iglesia local, es ignorar contra quién luchamos. El otro riesgo que por ahí se da en otras comunidades es ver el diablo en todos lados, ¿no? Cada cosa que pasa es el diablo. Se te quema la berenjena y el diablo. Y te quedaste viendo el celular y se te quemó la berenjena. ¿Qué culpa tiene el diablo ahí? Pero es un límite que se traspasa fácilmente, donde el diablo tiene la culpa de todo y donde todo lo que te pasa es el diablo. Ahora, el otro extremo es creer que esta lucha no existe. Y es un riesgo. Y creo que Dios quiere que nosotros seamos conscientes de esta lucha. Porque esta lucha no la podemos ganar con armas humanas. Simplemente por eso. Si vos ignorás que la lucha es espiritual, vas a luchar con fuerzas humanas. ¿Sí? Ahora, no debemos ignorar esto, porque tampoco podemos ignorar que nuestro Dios es mucho más grande que el enemigo que enfrentamos. Que nuestro Dios ya tuvo la victoria. Y que nuestra victoria está en Él. Si la luchamos solos, estamos liquidados. Si nos ponemos detrás de aquel que ya triunfó, el final es diferente. Ahora, te hago una segunda pregunta sin esperar respuesta. Te pregunto, ¿hay alguien de carne y hueso con el que estás peleando hoy? ¿Hay alguien de carne y hueso contra quien estás librando tus luchas?
porque tu enemigo no es de carne y hueso. ¿Hay espíritus que trabajan y operan a través de personas? Sí. Nosotros somos gente y agentes de Dios donde el Espíritu Santo obra a favor de su obra, ¿sí? Para que nosotros hagamos la obra del Señor. Bueno, también hay gente que trabaja para el enemigo. Pero el problema no es la persona, el tema es el espíritu que obra en esa persona. Tu lucha nunca va a ser contra alguien de carne y hueso. Y quizás nos encontramos luchando en lugar de estar orando. Capaz que le estamos dedicando demasiado tiempo a gente que puede ser buena o mala, pero donde nuestra lucha no está ahí. Nuestra lucha no está ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que dejar que la gente se mueva y nos haga cualquier cosa? No, pero tenemos que ser conscientes de cuál es el origen de la lucha. Y que la lucha se gana con herramientas espirituales, no humanas. No humanas. Si no, nos bajamos y nos agarramos a trompada y así vamos a terminar todo. No se trata de eso. No se trata de eso. La tercera clave para enfrentar tus luchas es entender quién es tu verdadero enemigo. ¿Quién es tu verdadero enemigo? Primero, ser consciente de tu insuficiencia. Segundo, vestirte de toda la armadura del Señor. Tercero, entender quién es tu verdadero enemigo. Por último, en el versículo 13 dice, por lo tanto, echen mano a toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y hasta el fin permanecer firmes. Otra vez insiste con toda la armadura, repite la importancia de esto y después habla del día malo. El día malo no es un día en particular, no es el 24 de septiembre del 2014. No habla de eso. Espero que no haya pasado nada ese día en la vida de alguno de ustedes, pero el día malo habla de una temporada, de un tiempo donde el ataque es intenso. Momentos donde lo que está arreciando la lucha que estamos enfrentando es demasiado grande, demasiado pesada, demasiado larga, demasiado intensa, donde el desánimo aparece con una fuerza más allá de lo normal, donde tu fe es probada por lo que estás viviendo, donde a veces te preguntás, ¿qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Señor, no me escuchás, te fuiste, me abandonaste. Donde el sufrimiento golpea mucho más allá de lo normal. Todos tenemos problemas, pero a veces viene el sufrimiento fuerte, ¿no? Cuando perdemos a alguien que amamos, cuando nos estamos atravesando alguna situación muy, muy compleja, o de salud, o familiar. Sufrimiento no de todos los días. El día malo puede ser también un tiempo de tentación muy fuerte, más fuerte que la normal, donde lo que estás enfrentando, entre comillas, no es natural. Bueno, todos nosotros atravesamos días malos. Algunos de ustedes están atravesando en este tiempo días malos. Y está siendo difícil este tiempo para muchos de ustedes, para muchos de los hermanos que hoy no están acá. Dice el texto, para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. La cuestión no es cómo vamos a atravesar el día malo. La cuestión es cómo vamos a estar cuando termine el día malo. Porque Dios se comprometió a estar con nosotros arriba del barco en medio de la tormenta. Porque Dios se comprometió con vos a atravesar el valle de sombra y de muerte con vos. El problema no es si lo vas a atravesar, lo vas a atravesar, porque Cristo ya ganó, ya dio la victoria. El tema es cómo vamos a quedar después del día malo. Pablo dice, revestite de toda la armadura de Dios para cuando pase el día malo puedas estar firmes. La imagen es una imagen
súper poderosa. ¿Ustedes han visto películas épicas así de guerras de época medieval, cuerpo a cuerpo? Cuando terminaba la batalla, quedaba el tendal de muertos por todos lados y algunos soldados de pie, ¿sí? Bueno, un poco esa es la idea. Cuando termine tu lucha, cuando termine tu batalla, que vos puedas quedarte parado de pie. Porque la lucha y el día malo va a estar. El gran desafío es poder estar en pie cuando termine el día malo. Y no que nos tengan que venir a levantar todo hecho hilacha y hecho percha. Bueno, seguramente vas a terminar cansado, porque los días malos cansan. A lo mejor va a quedar con algún magullón, algún golpe, pero en pie. Pero en pie. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, la victoria no está en conquistar, sino en resistir. Yo sé que es mucho más taquillero hablar de conquista, ¿sí? Es mucho más desafiante, vamos a conquistar. Yo tengo ahí alguna cuestión que a lo mejor la tengo que hablar con el pastor Nonini, para que me ilustre un poco. Yo tengo un poquito mi duda de la conquista del Nuevo Testamento. Yo veo más la idea del resistir en el Nuevo Testamento que la conquista. La conquista ya está hecha. La conquista me parece que es más del Antiguo y todo lo conquistado ya está conquistado en Cristo Jesús, pero es una idea. Pero más allá de esa idea, que charlaré después con el pastor, muchas veces la victoria está en resistir, en permanecer. La palabra habla bastante en el Nuevo Testamento de permanecer en Cristo. Porque en el medio de la lucha, a vos y a mí te habrá pasado que has tenido ganas de dejar de orar o lo has hecho. Hemos dejado de orar. ¿O no? Así que en esta mañana, en medio de tu lucha, te digo de parte del Señor, seguí orando. Seguí pidiéndole a Dios que te escucha. Seguí creyendo que Él te cuida a pesar de que no veas nada. A pesar de que lo único que veas es tormenta, escuches truenos y rayos y se te corte la luz. Seguí creyendo. Seguí confiando que tu Dios está con vos. Que no te va a soltar la mano, que no te va a dejar. Que no te va a abandonar. Seguí congregándote. Porque a vos y a mí muchas veces nos ha pasado en medio de la lucha que no nos han dado más ganas de venir a la iglesia, ¿o no? Seguí congregándote, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes? Te voy a dar un adelanto de la semana que viene. La armadura que usaban los soldados los cubría de frente, pero no cubría su espalda. Bueno, tiene algunos sentido porque la batalla era mano a mano, cuerpo a cuerpo. Por otro lado, si te dabas vuelta y salías corriendo, te quedaba la espalda descubierta. Por eso es resistir y permanecer. Y por otro lado, ustedes han escuchado hablar la expresión peleamos espalda con espalda, ¿sí? Bueno, esa idea es entre dos que son del mismo grupo, del mismo equipo, ponemos espalda con espalda y que vengan. Así yo tengo mi espalda cubierta. Yo creo que de alguna manera el congregarnos es ponernos espalda con espalda. Porque si te quedas solo y te rodean, estás liquidado. Mano a mano con alguno enfrente capaz que te la bancás, pero te van a rodear y te van a lastimar. Creo que cuando me convertí, la primera ilustración que tengo en memoria fue la de la brasita del asado. Que vos tenés la brasa ahí roja, incandescente, que está ahí fuego vivo y que cuando agarras una brasita y la dejas aparte, con el tiempo se apaga y se apaga rápido. Es la primera figura que tengo de recuerdo de la iglesia. Figura que usamos justamente para decir no nos dejemos de congregar. Así que en medio de tu lucha te animo a seguir congregándote. Y te animo a seguir obedeciendo, aunque no tengas ganas de obedecer. Aunque sientas que no vale la pena. Porque la batalla
Y la victoria de la batalla muchas veces consiste en permanecer y no en conquistar. La cuarta clave, amado, amada, permanecer firmes en la fe. Permanecer firme en la fe. Aunque tengas ganas de tirar la toalla, aunque sientas que los hermanos no están, porque también nos pasa eso, ¿no? A veces sentimos que los hermanos nos dejan solos, que se olvidan de nosotros. Por ahí no es tan así, pero es lo que sentimos. Es parte del engaño. Puede ser que algunos se olviden de nosotros, sí, por supuesto, claro. Pero hay muchos que se acuerdan de nosotros, y hay muchos que oran por nosotros, y hay muchos que nos aman, y hay muchos que nos cubren. ¿O no? Reconocer tu propia insuficiencia, usa toda la armadura de Dios, entendé quién es tu verdadero enemigo, permanecé firmes en la fe. ¿Para qué? Para que cuando pase el día malo, cuando se termine la lucha, podamos decir, por la gracia de Dios, seguimos en pie. Por la gracia de Dios, seguimos en pie. No hay lugar para perder la posición que tenemos en Cristo. Pero sí, Satanás va a intentar ponerte al costado del camino. Que no seas un soldado útil. Que seas alguien que está maltrecho ahí al costado, todo magullado, esperando que venga el camillero. ¿Sí? Este no es un tiempo fácil, en general. Para el país, creo que no lo es. Y como les dije, para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, está siendo un tiempo complejo. Pero tenemos herramientas en el Señor para enfrentar esas luchas y para salir victoriosos. Algunas cosas dependen de Él y algunas cosas dependen de nosotros. ¿Sí? Así que quiero animarte en el nombre del Señor a poner en práctica lo que vos sepas que de lo que vimos hoy te hace falta. A lo mejor tenés una parte de la armadura puesta y te falta la otra. O a lo mejor estás en un tiempo de más de desánimo. Bueno, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, gracias por conocer nuestra situación, por conocer nuestras luchas. Gracias, Señor, porque no te son ajenas, porque nos conocés y sabés lo que estamos sufriendo, sabés la angustia de muchos de tus hijos, de tus hijas de esta casa. Papá, ayúdanos a poder renovar nuestras fuerzas en vos, a no confiar en nosotros y en nuestras capacidades y en nuestras fortalezas, sino a buscar tu fuerza, Señor. Reconocemos en esta mañana que no podemos, que no nos alcanzan las fuerzas o que ni siquiera ya tenemos fuerzas, Señor. Sabés que hay batallas y luchas que no nos gustan y que no queremos atravesar. Pero, Señor, si permitís que la atravesemos, te pedimos que seamos conscientes que la estamos atravesando de tu mano. Papá, ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a creer tu palabra. Danos la sabiduría para vestirnos con toda tu armadura y para entender que los demás no son nuestros enemigos, Señor. Gracias por la victoria de la cruz. Gracias por la victoria final. Gracias porque este tiempo no marca lo que somos, porque este tiempo es difícil quizás, independientemente de cómo nos sintamos, nos marca el final de la historia. Declaramos y agradecemos la victoria en Cristo Jesús. Danos una semana donde podamos vivir en victoria, donde podamos pelear nuestras batallas con esta perspectiva de tu palabra.
y ayúdanos, Señor, a sostenernos unos a otros, a cubrir nuestras espaldas unos a otros, a orar unos por otros. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.